Capítulo 2. Mientras se vestía, Conrad experimentaba una viva sensación de entusiasmo. Se miró al espejo y comprobó que el atuendo estaba a la altura de su nuevo puesto. La guerrera, del más fino paño azul, tenía charreteras de hilo de oro. Sus ojos se fijaron en las barras también doradas de sus puños que lo distinguían como capitán con más de 3 años de mando. Se había anudado la corbata de seda china con su precisión característica, y tanto el ajustado pantalón blanco como las medias de seda merecieron su aprobación. Cogió su sombrero de 3 picos que tenía el botón y los cordones de oro auténtico, y los guantes cuya blancura contrastaba con sus manos bronceadas. Miró alrededor para asegurarse de que no había olvidado nada y por primera vez pensó en Nadine. Ya no se encontraba a su lado, pero Conrad había conservado las habitaciones del hotel porque no se esperaba que durmiera a bordo hasta que tomara posesión oficial de su puesto. Nadine había partido antes de lo esperado. Una mañana Conrad despertó al amanecer como de costumbre. Se sentía feliz y tranquilo después de una noche de amor y aún conservaba la placentera sensación de la suavidad y la fragancia de Nadine. Cuando su mente comenzaba a volar hacia el invencible, el viaje que le esperaba y los estadounidenses contra los cuales debía combatir, advirtió que ella también estaba despierta e impulsivamente la rodeó con sus brazos. No quería despertarte. Deseo estar despierta para no desperdiciar ni un solo instante que pase a tu lado. Hoy me voy. ¿Te vas? ¿Por qué? Solo llevas aquí 4 días. 4 maravillosos días con sus noches. Pero empiezo a ponerme celosa y eso es algo que no puedo permitirme. ¿Celosa? Mira, podría enfrentarme a cualquier mujer y derrotarla, pero tú estás obsesionado por algo tan cautivador que no me deja ninguna oportunidad. No era necesario que explicara a qué se refería y cuando Conrad se disponía a protestar le puso un dedo sobre los labios para evitarlo. No te molestes en mentir. Invencible de nombre, invencible por naturaleza. Ya te posee. Turbado un momento, Conrad besó la suave frente de Nadine que continuó diciendo: cuando estábamos en Londres yo poseía 3/4 partes de tu mente y todo tu cuerpo. Ahora tu cuerpo es mío, pero aunque irresistible, no es suficiente. ¿Estás decidida a dejarme?, preguntó Conrad tratando de no pensar que era casi un alivio. El príncipe Iván me ha enviado su carruaje de 4 caballos. Es soberbio, debes verlo. Y para que no pase frío también ha mandado una capa del más fino bisón. Debería estar celoso. Conrad puso una mano bajo la barbilla de ella y le alzó el rostro. Era preciosa aún en la penumbra del amanecer. Y cuando miró sus ojos provocativos, sus labios suaves y las ondas de su oscura cabellera, descubrió por qué siempre había hombres dispuestos a concederle todo lo que deseaba. La expresión de Nadine era muy tierna cuando dijo: sabes que no tienes por qué sentir celos. Cuando vuelvas con más triunfos y más gloria de la que ya tienes, siempre estaré esperándote. Me echas a perder y sabes lo mucho que significas para mí. Conrad hablaba con pasión pero Nadine se echó a reír. No tanto como a alguien mucho más grande, cuyo nombre siempre espero escuchar de tus labios, aun cuando me estás poseyendo. Si yo te diese otro nombre que no fuera el que llevas, no sería el de invencible. Te llamaría incomparable. No existe ninguna como tú, Nadine. Nadie me había proporcionado tanta felicidad como tú durante estos 4 días. Gracias, dijo Nadine con sencillez. Pero siempre hay un futuro y en él pensaré mientras los caballos del príncipe me conducen a Londres. Lanzó un suspiro y después murmuró con tono indiferente: pero, ¿por qué desperdiciar el presente? Le ofreció los labios y cuando Conrad los apresó con su boca supo que al menos durante los siguientes minutos no pensaría en el invencible. Pero ahora que Nadine se había marchado, a Conrad le resultaba casi imposible pensar en otra cosa que no fuera el barco. Aún quedaban muchas cosas por hacer y cada día encontraba más detalles importantes que atender, tantos que en ocasiones hasta temía no estar listo para zarpar el día convenido. Pero la víspera de la partida todo quedó ultimado. Con profunda satisfacción, Conrad vio que la tripulación estaba completa,
sin que ningún marinero hubiera sido obligado a alistarse por la patrulla de reclutamiento. Casi todos los tripulantes del Tigre se habían enrolado en el Invencible, así como algunos hombres que habían servido con Horn en otros barcos. E incluso los había que por la reputación de Conrad habían decidido servir bajo su mando. En fin, la tripulación estaba completa y esperando que su capitán diera orden de hacerse a la mar. Lo único que ensombrecía tan excelentes perspectivas era la obligación de efectuar el viaje inaugural del Invencible con una mujer a bordo, una mujer a quien además Conrad no le tenía la más mínima simpatía. Cuando todo estuvo listo y le quedó tiempo para pensar, Conrad se preguntó qué edad tendría Lady Delora y llegó a la conclusión de que, como su primo Denzil contaba 31 años, 2 menos que él, su hermana estaría ya cerca de los 30. Le parecía extraño que no se hubiera casado antes, a menos que fuera tan desagradable y arrogante como su hermano, lo que explicaría que ningún hombre hubiera sido tan tonto como para cargar con ella. Horn inspeccionó sus aposentos y decidió que eran demasiado buenos para cualquier mujer, en especial para Lady Delora. El mobiliario era escaso pues se suponía que cualquier objeto de lujo debía proporcionarlo el propio capitán, pero en torno a la mesa, que ocupaba gran parte del espacio, podían acomodarse 12 personas por lo menos. Conrad apretó los dientes al pensar que no le sería posible recibir a más de 6 oficiales en el camarote del primer teniente que ahora ocupaba él. Afortunadamente, las restricciones impuestas por su pasajera no durarían más de 25 o 30 días. En cuanto la dejara en Antigua podría instalarse a su gusto. Pero en realidad, aunque se quejara, jamás había tenido un camarote tan cómodo ni tan grande como el del primer teniente. Las fragatas siempre eran muy incómodas para alguien tan alto como él, así que resultaba un alivio poder andar por el Invencible sin tener que agacharse ni correr a cada paso el peligro de golpearse la cabeza. Tras echar una última mirada a la habitación, Conrad bajó la escalera y se sintió conmovido al observar que todo el personal del hotel se había reunido para despedirlo y desearle buena suerte. «Ha sido un privilegio tenerle con nosotros», le dijo el propietario con tono sincero. Las doncellas le hicieron una reverencia y los camareros y botones le estrecharon la mano. Un carruaje alquilado le esperaba y al subir a él Conrad no pudo evitar la idea de que dejaba atrás su vida anterior e iniciaba una nueva. Una brisa fría llegaba del mar. Había llovido durante toda la noche y los caballos marchaban a paso lento por las calles cubiertas de lodo. Conrad pensaba en que pocos minutos más tarde tendría ante su vista los mástiles del Invencible. Esperaba que al menos la maldita mujer, como la llamaba para sus adentros, no se retrasase. Deseaba zarpar con la marea del amanecer. Se sorprendió al ver que, pese a lo temprano de la hora ya que hacía frío, un numeroso grupo de gente se había reunido en el muelle para verlo embarcar. Después de tantos años siendo un oficial desconocido, Conrad no se había acostumbrado aún del todo a la fama. En cuanto el carruaje entró en el muelle se oyeron gritos y aclamaciones. Un bote pintado de azul esperaba a Conrad para conducirlo hasta el barco. Allí le aguardaba toda la tripulación uniformada y en el alcázar los oficiales le estrecharon la mano. Era un acto formal que debía realizarse tal como prescribían las reales ordenanzas. Se esperaba que el capitán, con la mayor ceremonia, tomara posesión del barco, recorriéndolo para inspeccionarlo como si lo viera por primera vez. Conrad ya se había aprendido el nombre de algunos de los hombres que estaban bajo su mando y estaba decidido a saberlos todos antes de haber pasado el Canal de la Mancha. Su memoria era excelente y sabía que cuando navegaran por el Atlántico ya estaría enterado de cuántos hijos tenían sus marineros, quienes esperaban un nuevo miembro en la familia y muchas otras cosas. Cuando terminó el recorrido de inspección invitó a su primer teniente Dickin, que había estado con él en el Tigre, a acompañarle a su camarote. Su asistente, Barnett, ya había dispuesto una licorera para servirles una copa de madeira y Conrad, después de quitarse el sombrero, se sentó en un cómodo sillón de cuero mientras Dickin lo hacía en otro. «Apenas puedo creerlo, señor», dijo. «Esperaba que le diesen un barco decente pero jamás imaginé que le reservaran la mejor tajada del pastel. Sí, hemos tenido suerte, pero ahora debemos probarnos.
aunque por desgracia tendremos que esperar hasta entregar a nuestra invitada en Antigua. Le pareció que Dickens se sorprendía y le explicó. ¿No se supone que debamos ir en busca de pelea con una mujer a bordo? No, claro que no señor. Pero tengo entendido que aún quedan algunos barcos franceses por estas aguas y si inesperadamente nos encontramos con alguno no creo que debamos huir. En los ojos de Conrad surgió un destello de animación al contestar. Ni pensarlo. Esperemos que la dama no se asuste demasiado con el ruido de los cañones. Dickens sonrió satisfecho al darse cuenta de que tanto su capitán como él pensaban lo mismo y levantó su copa. Por Tigrehorn. Brindó. Porque tanto usted como este barco demuestren ser invencibles. Ya había oscurecido y las luces del Invencible se reflejaban en el agua cuando un vigía situado en el alcázar anunció. Aquí vienen señor. Conrad, que desde hacía una hora paseaba de un lado a otro como un león enjaulado, miró hacia el muelle y pudo ver las luces de un lujoso carruaje de 4 caballos que se dirigía hacia donde esperaba desde horas antes un bote del Invencible para conducir a los pasajeros a bordo. ¿Demonios con la mujer? Ya casi es la hora. Masculló. Aunque le aliviaba que la pasajera hubiera llegado al fin, no pudo evitar una ráfaga de indignación por el retraso. Tuvo que obligarse a no mostrar su enfado cuando Lady Delora subió a bordo acompañada por un oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores que la había escoltado desde Londres. Le presento mis disculpas capitán Horn por no haber llegado a tiempo. Hemos tenido algunos incidentes en el camino pero esperamos no haberle causado ningún trastorno. Me alegro de que hayan llegado a salvo señor. Conrad esperaba que su voz no sonara demasiado fría o sarcástica. Suponía que el retraso había sido culpa de la mujer. Mi nombre es Julius Frobisher, y el vizconde Castlereagh me pidió que le felicitara en su nombre por su nuevo nombramiento. También le agradece sinceramente que lleve a Lady Delora a Antigua. No le cabe duda de que procurará que el viaje sea tan seguro como cómodo. Así lo espero. Agradezco esas amables palabras. Señorita, permítame presentarle al capitán Conrad Horn. Julius Frobisher se dirigió a una figura cubierta por una gruesa capa. En aquel instante el fuerte viento estuvo a punto de arrancarle el sombrero. Creo señor que será mejor que bajemos enseguida al camarote de la señorita propuso el capitán. Por supuesto, me parece lo más sensato. Conrad se adelantó para mostrarle el camino. Detrás del señor Frobisher y Lady Delora iban una doncella y otra mujer que seguramente era la dama de compañía. Cuando llegaron a la puerta del camarote un joven marinero se les acercó. Perdone señor dijo a Conrad en voz baja. El marinero jefe desea hablar con usted. Es urgente. Conrad sabía que no le habrían molestado en aquel momento si en efecto no se tratara de algo importante. Se volvió hacia Dickens que estaba a su lado. Encárguese de atender a los señores. A la orden señor. Conrad se apresuró a bajar a la cubierta inferior para ver lo que sucedía. Se trataba de un error cometido al guardar las municiones para los mosquetes. Pasó casi una hora antes de que fueran encontradas y desapareciera la inquietud provocada por el temor a zarpar sin ellas. Entonces Conrad decidió que era demasiado tarde para presentar sus respetos a Lady Delora, ya que Dickens le comunicó que todo estaba en orden. Milady se hallaba tan cansada que se había retirado a dormir enseguida, sin tomar siquiera la cena dispuesta para ella. Julius Frobisher ya había bajado a tierra. Para ser sincero señor añadió Dickens con una sonrisa, creo que no tiene estómago para el mar. Estaba ansioso de volver al hotel donde tenía reservada habitación para pasar la noche. Tendré que excusarme por mi ausencia. Creo que el señor Frobisher se alegró tanto de haber cumplido su misión, que no sentía ningún deseo de prolongar las despedidas. Bien, entonces ya estamos listos. Conrad ya había ordenado levar anclas y pensaba que si el viento continuaba y podían aprovechar la marea del amanecer, pondrían rumbo al Atlántico antes de la noche siguiente. Durmió unas horas y cuando se levantó antes del alba comprobó que el viento favorable los había llevado a mar abierto. Nunca había sido tan feliz como entonces, imaginando la gran actividad de los primeros días en el mar. Debía coordinar a sus tripulantes para que todos se sintieran parte de un equipo, así como efectuar prácticas de tiro,
siempre de enorme importancia para hombres que jamás habían trabajado juntos. Y sobre todo estaban las maniobras con las velas. Era necesario lograr que la tripulación se percatara de que la vida del barco y la suya propia dependían de la velocidad con que las colocaran en la arboladura. En tales momentos era cuando más agradecía a Dios el contar con la ayuda de Dickin, quien sentía verdadera pasión por este tipo de entrenamiento. Él había instigado a la tripulación del Tigre para alcanzar el récord de izar las velas del mástil más alto en solo 11 minutos y 51 segundos, y todo el velamen en 24 minutos y 7 segundos. El mismo espíritu de superación había que crearlo entre la nueva tripulación, que debía manejar un barco más grande y más complicado y cuyo instrumental, por ser nuevo, daría problemas hasta que se hubiera utilizado algún tiempo. Había que hacer tantas cosas, que la mañana transcurrió en un vuelo. Solo cuando oyó la campana se percató Conrad de que era ya mediodía y aún no había saludado a su pasajera. Mandó a Barnett que preguntase si Lady Delora podía recibirle. La respuesta fue que estaría encantada de hacerlo. Conrad, con la sensación de que le esperaba un momento desagradable, abandonó el puente de mando y se dirigió al camarote del alcázar. La doncella, que esperaba en la puerta, le hizo una ligera reverencia pero no dijo nada. Se limitó a franquearle el paso anunciando: «El capitán Horn, milady». Conrad se quitó el sombrero y entró decidido en el camarote, pero cuando miró a dónde estaba la pasajera se detuvo pensando que había cometido un error. Un rayo de luz que entraba por la ventana iluminaba la rubia cabellera de la mujer, que se volvió al oírle entrar. Con asombro, Conrad vio que no se trataba de una solterona como había supuesto, ni se parecía en absoluto a su hermano. Denzil Horn tenía la nariz larga, ojos demasiado juntos y un rostro que, aunque joven, ya mostraba notorias huellas de su vida licenciosa. Por el contrario, los ojos que le miraban ahora inquisitivamente eran del color azul profundo del mar. El pequeño rostro ovalado y el cuerpo de curvas suaves revelaban que se trataba de alguien más joven, una muchachita inmadura, lo que asombró aún más a Conrad. Lady Delora le pareció encantadora. Poseía un aire de sencillez e ingenuidad que jamás había encontrado en ninguna mujer y que desde luego no esperaba hallar en la hermana del conde de Scawthorne. Permanecieron inmóviles unos segundos mirándose. Después, como si recordara de pronto sus buenos modales, Lady Delora hizo una reverencia. «Creo que somos parientes, capitán Horn», dijo con suavidad. Su voz no solo era musical sino que además revelaba cierta timidez. «Creo que primos segundos, señorita. Aunque sea al cabo de tanto tiempo, debo decirle que me alegra conocerle». Le tendió la mano y Conrad, al tomarla, advirtió que era pequeña y delicada pero que tenía a la vez una gran vitalidad. Solía envanecerse de ser capaz de conocer a un hombre por su apretón de manos. Y ahora pensó que a pesar de su juventud Lady Delora tenía carácter. «Tengo entendido que este es su camarote y lamento ser una molestia. Comprendo el disgusto que le causará tener que cederlo en su primer viaje con este barco». Conrad se sorprendió de que hubiese reparado en los trastornos que causaba y contestó de forma convencional: «Es un placer, milady». Tras una breve pausa ella comentó: «Toda la mañana he estado esperando que viniera a verme para preguntarle si podría conocer el barco». «Por supuesto», contestó Conrad, «pero creo que sería más conveniente que yo la acompañara más tarde, cuando le sea posible. Y por favor». Se detuvo y desvió la vista, turbada al parecer. «Iba a decir algo, milady». La animó suavemente Conrad. «Tal vez sea algo que no deba». «No tan pronto, al menos. A mí me interesaría saber qué es». Ella sonrió. «Iba a sugerirle que como somos primos no fuéramos tan protocolarios, pero el señor Frobisher me dijo que como capitán del barco es usted muy importante y casi inaccesible». «¿O me equivoco?». «No, claro que no». En aquel momento el barco dio un bandazo y, viendo que ella casi perdía el equilibrio, Conrad propuso: «Será mejor que nos sentemos». «Costará algún tiempo que sus piernas se acostumbren a este balanceo». Ella sonrió y se dirigió andando cuidadosamente al pequeño sofá colocado en un rincón del camarote. «Ya he comprobado en otras ocasiones, primo Horn, que mis piernas se acostumbran rápidamente, pero no puedo decir lo mismo de la pobre señora Meluis. Estoy convencida de que empezó a marearse antes de que saliéramos del puerto». «Lo lamento».
No debía haber venido conmigo, pero le tiene pánico a mi hermano. Conrad guardó silencio. No tenía intención de hablar de su primo Denzil con la hermana de este, pero le sorprendía tanto que fuera tan diferente a como había supuesto, que no pudo evitar comentarlo. Debo confesar que esperaba que fuese usted mucho mayor, pero como nuestras familias no han tenido mucha relación durante casi 2 generaciones, no solo ignoro la edad de mis parientes de esa rama, sino hasta el número de ellos. Lady Delora sonrió. Recuerdo que mi padre me contó que mi abuelo y el suyo discutieron, pero tengo la impresión de que actualmente hasta se ha olvidado la razón por la cual comenzó el problema. Realmente parece ridículo. Pero ahora nosotros nos hemos conocido, prima Delora, si bien en circunstancias un tanto extrañas. Conrad dijo esto recordando que la llevaba para que se casara con uno de los hombres más repulsivos que había conocido. Como si ella adivinara lo que pensaba, vio que el rubor le teñía el rostro y en sus ojos azules aparecía una expresión que no esperaba ver, pero que era inconfundiblemente de miedo. Por favor, preferiría no hablar de eso. Le ruego que me perdone. No era mi deseo entrometerme en algo tan personal. Conrad hablaba con frialdad, sintiendo que la sensación de disgusto hacia la joven aumentaba. Seguramente su apariencia lo engañaba, haciéndole pensar que era diferente al resto de los Horn, cuyo trato siempre había evitado, como lo hicieran antes que él su padre y su abuelo. Iba a ponerse de pie para despedirse, pero ella se apresuró a detenerlo. No, por favor. Quédese un poco más. Deseo hablar con usted. Me alegro. Me alegro mucho de que esté aquí. Y sea familiar mío. Conrad iba a responder, pero ella prosiguió rápidamente. Estoy al tanto de sus hazañas en el Mediterráneo. Los periódicos decían maravillas de usted y yo, al leerlos, sentía muchos deseos de conocerle. Imagínese mi emoción cuando supe que era usted el capitán del barco que me llevaría a Antigua. Conrad hubiese querido preguntarle un sinfín de cosas. No comprendía cómo había accedido a aquel monstruoso matrimonio con un hombre que podía ser su abuelo, ni cómo en tiempo de guerra no prefería permanecer a salvo en Inglaterra, en lugar de aventurarse en lo que podía ser una travesía muy peligrosa. Mas ella le había hecho ver ya que no debía mostrarse curioso y no deseaba que le parase los pies de nuevo. Como trataba de mantener un firme control sobre sí mismo, se mostraba arrogante e inaccesible. Cuando Lady Delora se percató de ello, dijo con voz suplicante: por favor, entiéndame. No he querido decir lo que usted ha creído al parecer. Creo que tal vez sea mejor olvidar que entre nosotros existen lazos de sangre y comportarnos como desconocidos. En realidad es lo que somos. Le aseguro que mi único deseo es que esté cómoda y llegue bien a Antigua. Al terminar de hablar, Conrad observó que Lady Delora entrelazaba los dedos nerviosamente y por la expresión de sus ojos comprendió que le rogaba, que casi le suplicaba al decir: yo esperaba que como somos primos también podríamos ser amigos. Espero que lo seamos durante el breve tiempo que dure este viaje. Conrad pensó con cierto cinismo que no habría oportunidad de que lo fuesen una vez que, llegados a Antigua, la entregara a su hermano y a su prometido. ¿Y los amigos se ayudan, o no?, preguntó ella. Deberían hacerlo cuando es posible. Entonces, por favor, si es mi amigo primo Conrad, ¿puede decirme cómo ser tan valiente como usted? Por un momento Conrad creyó que no había oído bien. ¿A qué le teme? Sus ojos se encontraron y supo la respuesta antes de escucharla. A casarme con un hombre al que no conozco. La voz femenina era casi un susurro. Conrad se puso tenso. ¿Un hombre al que no conoce? Entonces dígame en nombre de Dios, ¿por qué realiza este viaje? Porque me obligan. No tengo alternativa, pero estoy asustada y desesperada.